Buenos días o buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? Os digo buenos días o buenas tardes porque no sé a qué hora estaréis viendo este vídeo. Os traigo este vídeo, otra vez, valga la redundancia, para explicaros la parte de literatura de la unidad número 8, ¿vale? Ya os mandé la tarea número 3, ya sabéis que era repasar la parte de literatura de la unidad número 7. Y me interesaba fundamentalmente que repasarais eso de las finalidades de la literatura, ¿vale? Porque en ellas nos vamos a basar para saltar a la parte de literatura de la unidad número 8. Recordad que la literatura, tal y como aparece en vuestro libro, tiene 4 funciones, que eran expresar sentimientos, crear impresiones estéticas, transmitir alguna enseñanza o tratar de influir en la sociedad. Precisamente en este vídeo nos vamos a centrar en esa idea de crear impresiones estéticas, ¿vale? ¿Qué creéis que puede significar eso de crear impresiones estéticas? Yo lo tengo bastante claro. Evidentemente significa crear belleza en los textos, ¿vale? Hacer que un texto suene bonito, que un texto suene muy bien, que nos guste escucharlo, que nos guste leerlo, ¿vale? Para eso necesitamos el lenguaje literario. Y precisamente ese lenguaje literario es el contenido de literatura de la unidad número 8. Mirad, ya os habréis dado cuenta que cuando leemos un texto literario, este no utiliza exactamente el mismo lenguaje que el que utilizamos nosotros, por ejemplo, en esta exposición que yo os estoy haciendo, o cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con nuestros hermanos o nuestros amigos. ¿Os habéis dado cuenta en algún momento de que normalmente el lenguaje literario suele ser mucho más formal, suele sonar mucho mejor? Por ejemplo, ya sabéis que en la poesía generalmente se escribe en verso, que son esas líneas más cortitas y que normalmente suelen acabar en rima. No siempre, pero normalmente. ¿Veis? La rima, por ejemplo, sería un recurso fónico, ¿vale? Esa repetición de las últimas sílabas de la última palabra del verso, ¿vale? Ya hablaremos de la rima en otro momento. En este caso nos vamos a centrar únicamente en los recursos retóricos, ¿vale? Si me veis mirando hacia el folio es porque porque necesito leeros algunos versos, ¿vale? En primer lugar, os digo que los recursos retóricos son los mecanismos que nos provee la lengua, ¿vale? Que nos facilita la lengua para crear belleza en un poema, en un escrito, ¿vale? Para crear belleza tenemos entonces unos recursos fónicos que generalmente se han clasificado en 3 planos. En primer lugar tenemos los recursos retóricos del plano fónico, ¿vale? Los profesores de lengua llamamos plano fónico a todo lo que tiene que ver con los sonidos, ¿vale? Con la repetición de una letra o del sonido de esa letra más que de la letra, ¿vale? Por ejemplo, a mí me suena mucho la S, pues eso sería algo fónico, ¿vale? O por ejemplo, cuando omitimos esa D que hay entre las vocales de palabras como comprado, 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 ¿vale? Pues todo eso sería el recurso fónico, ¿vale? La segunda clasificación es la de recursos gramaticales o morfosintácticos. En vuestro libro aparece como recursos gramaticales, ¿vale? Recursos gramaticales o morfosintácticos tienen que ver con cómo se utilizan las palabras, si se repiten, si faltan y cómo éstas se ordenan en la oración, ¿vale? Y por último, los recursos semánticos, que tienen que ver con el significado, ¿vale? En este vídeo os explicaré solamente recursos fónicos, os voy a explicar 3 recursos fónicos que yo creo que son los más quizás bonitos y los más fáciles de entender para vosotros, no hace falta que sepáis ninguno más. Y os explicaré también los recursos morfosintácticos. Los recursos semánticos os lo explicaré en otro vídeo, bien a lo largo de esta semana o bien durante la semana siguiente. Ya sabéis que también vamos a estar de cuarentena, ¿vale? Porque necesito primero que tengáis bien asimilados estos que os voy a explicar hoy, ¿vale? Entonces, en primer lugar, en cuanto a los recursos fónicos, que ya sabéis que tiene que ver con los sonidos, teníamos la rima, por un lado, que ya la veremos en otro momento, y aparte otros 3 recursos más, ¿vale? Que son la aliteración, la paronomasia
y la onomatopeya, ¿vale? Os explico la primera. La aliteración tiene que ver con la repetición de un sonido a lo largo de un verso, ¿vale? Esa repetición se hace generalmente para crear una sensación, una impresión en el lector, ¿vale? Mirad, hay un verso de un poeta hispanoamericano que se llama Rubén Darío, que escribió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y el verso dice: con el ala leve del leve abanico, con el ala leve del leve abanico. ¿Os dais cuenta de que se repite mucho el sonido de la L? Con el ala leve del leve abanico. Da la sensación de que estamos recibiendo ese movimiento del abanico, ¿vale? También hay otro verso de otro poeta, en este caso español, del siglo XVI, San Juan de la Cruz, que dice: el silbo de los aires amorosos, el silbo de los aires amorosos. ¿Os dais cuenta de que suena mucho la S, como imitando ese sonido del viento entrando por una rendija, por ejemplo? El silbo de los aires amorosos, ¿vale? Pues eso es la aliteración, la repetición de un sonido para crear una sensación. El segundo recurso es el de la paranomasia. Para ello necesitamos saber primero qué son las palabras parónimas. Las palabras parónimas son palabras que se parecen mucho en su forma. Por ejemplo, son parónimos hambre y hombre. Solamente cambia una vocal, el resto, toda la palabra es igual. Hambre, hombre. ¿Os dais cuenta? Solo cambian la O y la A. Bueno, pues la paranomasia o paronomasia es el uso en un verso o en un poema de palabras que son muy parecidas. Os leo un verso de un poema de un poeta español, un escritor, porque también escribió novela y escribió ensayo, que se llama Miguel de Unamuno. Y el verso dice así: le puso el piso en que posa, le puso el piso en que posa. ¿Os dais cuenta? Las palabras que son muy muy parecidas, puso, piso y posa, solamente cambian las vocales, el resto es todo igual, puso, piso y posa, ¿vale? Pues eso es una paranomasia. Y por último tenemos la onomatopeya. Estoy segura de que todos sabéis que es una onomatopeya, ¿verdad? Es la imitación de un sonido, bien de un animal, bien de la naturaleza o bien de algún ruido, etc. ¿Vale? Pues este recurso que nosotros utilizamos tanto en nuestra vida diaria, pues por ejemplo el canto del gallo, kikiriki, ¿vale? Eso sería una onomatopeya. También ha sido muy utilizado por el lenguaje literario, ¿vale? Por ejemplo, Gloria Fuertes, que es una poeta española que seguramente conozcáis porque ha escrito mucha poesía infantil y seguro que en el cole os han leído algo de Gloria Fuertes. Utilizaba mucho el recurso de la onomatopeya. Mirad, os leo un pequeñito poema. Dice: ti 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 tirito de frío en el agua del río. Ti 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 tirito de frío en el agua del río. Ese ti 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 es una onomatopeya del ruido, del castañeteo que hacemos con los dientes cuando tenemos mucho frío y estamos tiritando, ¿vale? Ti ti tirito de frío en el agua del río. ¿Os dais cuenta? Ese, ¿vale? Ti ti ti, ¿vale? Espero que os hayan quedado claros estos recursos, aliteración, paranomasia y onomatopeya. Y pasamos ya por fin a la última parte del vídeo en el que os voy a explicar los recursos gramaticales y morfosintácticos. En este caso os voy a explicar 4 de ellos, ¿vale? La anáfora, el hiperbatón, el polisíndeton y el asíndeton, ¿vale? En primer lugar, la anáfora es la repetición de una misma palabra en varios versos de un poema, ¿vale? Repetición, anáfora, igual a repetición de una misma palabra a lo largo de varios versos de un poema. Tiene que ser al inicio del verso, ¿vale? De una o varias palabras. Por ejemplo, os leo
una parte de un poema de Miguel Hernández, que es un autor que escribió justo antes de la Guerra Civil Española, en los años 30, ¿vale? En los años 20, años 30 de principios del siglo XX. Y dice: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. ¿Veis que se repite al inicio de cada verso esa palabra temprano? Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Se repite 3 veces la palabra temprano. Pues eso es una anáfora, ¿vale? El segundo recurso es el de el hiperbatón. Y este tiene que ver con el orden de las palabras en la oración, ¿vale? Un hiperbatón consiste en que el orden de las palabras de una oración está completamente desordenado, valga la redundancia. Es decir, podemos incluso no entender qué está diciendo, porque hay tal desorden en las palabras, en lo que sería la forma natural de la oración, que podemos incluso perdernos, ¿vale? Por ejemplo, os leo el inicio de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, un autor del romanticismo. No es realmente romanticismo, pero eso ya lo veréis en cuarto de la ESO, de principios del siglo XIX, ¿vale? Y dice: del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Os lo repito. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Vale? Si os dais cuenta, realmente lo que este autor quiere decir es que el arpa estaba en el ángulo oscuro que hay en el salón y además su dueña la había olvidado, ¿vale? Y estaba cubierta de polvo y silenciosa porque nadie la estaba tocando. Pues para ello dice: del salón en el ángulo oscuro, en lugar de en el ángulo oscuro del salón. ¿Veis que invierte el orden de esa oración? Pues eso es un hiperbatón, ¿vale? Y por último os explico los otros 2 recursos morfosintácticos o gramaticales que están relacionados entre sí, ¿vale? Son el polisíndetón y el asíndetón, ¿vale? En primer lugar, el polisíndetón consistiría en la repetición continua, sin que sea necesario, de un conector textual, ¿vale? De una conjunción. Las conjunciones más habituales son y, o, que, ¿vale? Pues es la repetición de ese tipo de palabras continuamente, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que realmente no es necesaria esa repetición con este verso que os voy a leer de un poeta de la generación del 27, de inicios del siglo XX, que se llama Vicente Alessandre. Y dice: ven, que quiero matar, o amar, o morir, o darte todo. Ven, que quiero matar, o amar, o morir, o darte todo. ¿Os dais cuenta de que se repite esa conjunción o sin que sea necesario? Podríamos decir solamente: ven, que quiero matar, amar, morir, darte todo, ¿vale? La repetición, como os digo, no es necesaria, por lo tanto es una polisíndetón. Ya sabéis que poli es muchos, pues repetición muchas veces de una misma conjunción, ¿vale? Y la asíndetón es precisamente lo contrario, es decir, la falta de conjunciones. Os leo un verso final de un soneto, creo que es de Góngora, que es un autor del barroco español del siglo XVII, y dice: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Os dais cuenta de que falta ahí una conjunción? Esa conjunción es la conjunción y. En tierra, en humo, en polvo, en sombra y en nada. Pues falta la conjunción, por lo tanto, asíndetón. A de no y
no conjunciones sería, ¿vale? Bueno, lo único que quiero en este vídeo es que hayáis ido, como ya os he pedido en la tarea, apuntando los nombres de las distintas de los distintos recursos fónicos, ¿vale? Simplemente para saber que lo habéis visto. Mañana ya sí que os mandaré alguna actividad con respecto a esto para que los vayamos trabajando, ¿vale? Vamos a ir muy lentos porque entiendo que no podéis invertir tampoco todo el tiempo en hacer deberes de lengua, ¿vale? Entonces hoy nos conformamos con haber visto este vídeo y haber anotado los nombres de los recursos y ya mañana os mandaré algunas actividades y los apuntes de esta parte del tema, ¿vale? Venga, un abrazo chicos.